Tengo una pregunta, la puse en el chat. No sé si la puedan leer y me ayudan, por favor, porque verdaderamente esa es mi pregunta más que todo, pero un saludo para ustedes y muchas gracias. Voy a esperar la respuesta. Muy Gracias, bien. Marta. Creo que encontré tu pregunta. Dice acá, ¿cómo entender eso de que Dios daba esas órdenes de sacrificarse a gente, animales, etcétera? Creo que algo hablamos ya al respecto en eso, lo que estábamos hablando. Y bueno, como decía, en la Biblia aparece de todo. Vamos a encontrar diferentes facetas de Dios según la cosmovisión del escritor, la manera en que lo veía en aquel tiempo y todas esas cosas. Y sí, en muchas ocasiones es Dios el que manda a hacer todas esas cosas. Lo hizo en el diluvio, supuestamente fue el que mandó el diluvio para matar a toda la humanidad. Lo hizo en Jericó para cuando mató matar a todos los habitantes de Jericó, mujeres, niños, hombres, animales, todo lo que había, y todas esas cosas. Así que la manera en que yo lo entiendo es que es según el escritor, ¿me entiendes? Según el escritor, la manera en que lo interpretaba, la manera en que veía a Dios, la cosmovisión que tenía acerca de Dios y la manera en que lo transmitía. Para aquel tiempo era bien normal que todos los dioses hicieran eso, ese tipo de cosas. O sea, era cultural, todos los dioses lo hacían. Y Yahweh no era la excepción, también lo hacía. Así que es la manera en que lo entiendo. ¿Qué tú crees, Oscar? Bueno, es esa pregunta que comentas, Marta, es en esencia lo que llevamos unos cuantos años ya tratando de ilustrar la respuesta en diferentes aspectos, diferentes formatos, diferentes ilustraciones y con diferentes programas en el canal. Por ejemplo, tenemos un programa una presentación que se titula Revelando a Jesús en el Antiguo Testamento, el camino de Maús. Y en ello, por ejemplo, vemos que cuando Dios le dice a Moisés que, que maten al hombre que recogió leña en el sábado, si tú te guías sola y exclusivamente por el texto, no hay otra. Dios manda a Moisés que mate al hombre que recogió leña el sábado. No hay otra. O sea, no te puedes escapar. Si tú sigues la letra del texto, no puedes escaparte de ello. Ahora bien, ¿cómo mostramos, por ejemplo, lo de revelando a Jesús en el Antiguo Testamento? Lo que hay que hacer es, imagínate, el concepto de Jesús, quita a Moisés y pone el concepto de Jesús. ¿Y el concepto de Jesús, de dónde sacamos el concepto de Jesús? Bueno, pues el concepto de Jesús es el jugo que se saca de exprimir el limón de los evangelios. ¿Y a qué me refiero a exprimir el limón? Los evangelios es el limón. Son 4 limones, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo que sacamos del limón es el jugo del limón, de esos 4 limones. Eso es la esencia que sacas de Jesús, ¿ok? Porque acordaros de una cosa, y se lo explicaba ayer a una pareja, que Mateo no se escribe para complementar a Marcos, sino Mateo se escribe para corregir a Marcos. Y Lucas no se escribe para complementar a Mateo, Lucas se escribe para corregir a Mateo. Si además empiezas a leer Lucas, te das cuenta que empieza diciendo, esto Teodófilo lo estoy escribiendo para poner todo en orden y para poner... Está corrigiendo a los otros. ¿Ok? Entonces, tú tienes los limones, pero no te comes el limón. No te comes la cáscara, no te comes la paja del limón, ¿no? Sino exprimes y sacas el jugo. Entonces, ¿de dónde sacamos el jugo de Jesús? Lo sacamos de las historias, de las parábolas, de la narrativa, sacamos el jugo de ello. Entonces, en ese jugo vemos que el mismo Jesús que se pone enfrente de una mujer atrapada en adulterio, en fornicación, y se la traen enfrente y le dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, y luego le dice a la mujer
le dice, ¿dónde está? Le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y dice, no están. Y dice, tampoco yo te condeno. ¿Ok? Entonces, tú pones a ese Jesús en la historia de Moisés. En esa misma historia de Moisés que dice literalmente que Dios le dice a Moisés que mate a ese hombre que ha recogido leña. ¿Tú te imaginas a ese Jesús de los evangelios dando la orden de matar a un hombre por coger palos en el sábado? El mismo Jesús que has leído y que has extraído la esencia, el jugo de los evangelios, que ha dicho a un hombre después de sanarlo el sábado, toma y carga tu cama. El mismo Jesús que no puede esperar 24 horas para sanar a una señora que lleva toda su vida encorvada, o a un hombre que tiene la mano que no la puede estirar, o el dolor de jaqueca de la suegra de Pedro, que hay gente que dice que es por eso que Pedro le negó a Jesús, porque le sanó la suegra. Entonces, ¿crees que el mismo Jesús que hace todo eso en el sábado va a dar la orden de matar al hombre por recoger palos? La respuesta es clara y la respuesta es no. Es tan claro el texto que dice, Dios le dice a Moisés, mata al hombre, es tan claro como claro es que Jesús, el Jesús que nos muestra los evangelios, no va a dar la orden para hacer eso. Por lo tanto, hay una contradicción. Hay una contradicción entre esa esencia de ese jugo que podemos extraer de los evangelios, donde también hay cáscara, donde también hay piel, hay gajos en esos limones, pero está el jugo. El jugo que sacamos de esos evangelios está en oposición de un Dios que se arrepiente de crear a la creación y los ahoga a todos. No es lo mismo decir ama a tu vecino y odia a tu enemigo, como dice el Antiguo Testamento, que ama a tu enemigo. No es lo mismo, son opuestos. Entonces, no dice el Antiguo Testamento odia al arameo, odia al cananeo, odia... Sí lo dice. Lo dice en varias ocasiones y además lo ilustra y ordena aniquilarlos varias veces. Pero no es lo mismo que amarlos, ¿no? Eso de que te mato, te degollo y te violo porque te amo, eso no vale, ¿eh? Entonces es opuesto. Por lo tanto, entendemos que la narrativa bíblica está condicionada históricamente por aquellos que la van escribiendo y los conceptos, unos más primitivos que otros, según van escribiendo. Entonces, si mi mujer tiene cáncer y yo vivo en la época donde el Torá me está diciendo que eso es porque yo he sido desobediente, pues será por eso que mi mujer tiene cáncer. Ahora, yo vivo en una época donde mi mujer tiene cáncer porque genéticamente su mamá muere de cáncer a los 30 años, su abuela vive de cáncer a los 30 años y porque hay muchos otros aspectos. Y yo estoy segurísimo al 100% que mi esposa ha muerto de cáncer, no porque Dios ni me haya castigado a mí ni la haya castigado a ella. 100% seguro. Pero si tú lees en Deuteronomio 29 y resulta que ha caído granizo en tu campo donde tienes plantado tomates y te ha destrozado todos los tomates, según la Biblia, eso es porque tú no te estás levantando a orar lo suficiente, porque no has hecho el sacrificio suficiente, porque no has dado el diezmo, porque has faltado a ir a la iglesia, por etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lees la Biblia, esa es la razón que se te da. Y no solo eso, si a ti te sale un niño ciego, si tú lees Deuteronomio, te va a decir que es porque tú eres desobediente. Porque tú tienes pecado, por eso te ha salido un niño ciego. Y sin embargo le preguntas a Jesús y Jesús te dice que no tiene nada que ver con eso. Que no es ni que porque tú hayas pecado ni porque el niño haya pecado. Entonces, son dos cosas diferentes. Son dos dioses diferentes. O el reflejo de dos dioses totalmente diferentes. Mientras uno es
separatista, exclusivista, porque además, si somos sinceros y honestos, la salvación en el Antiguo Testamento solo es para un tipo de persona. Y esa persona es judía y si eres varón, circuncidado. Y no hay salvación para ningún otro. Y Mientras, tenías que hacer ciertas cosas sí o sí. Tenías sí que o hacer sí, sacrificio, tenías que guardar la ley, tenías que, o sea, no hay todas esas cosas, escapatoria. sí o sí. No hay escapatoria. ¿Ok? Entonces, y es lo que decía Alex anteriormente, ¿no? O sea, aquí cada uno coge lo que le da la gana o lee lo que le da la gana, porque yo no veo a muchos que levantan la Biblia así, haciendo una reserva al cirujano para ser circuncidados. ¿Ok? Y el Antiguo Testamento es clarísimo. Luego, claro, luego tienes a Pablo, pero es que Pablo está diciendo lo opuesto. Y tenemos que entender, Pablo no está diciendo lo mismo, no es unigénica, está diciendo lo opuesto. No, y no solo eso, o sea, tenemos que estar conscientes de, la Biblia no fue escrita para nosotros, no fue escrita con la mentalidad nuestra, ni con la cultura nuestra, ni con la cosmovisión que tenemos nosotros hoy, ni con el conocimiento de tantas cosas científicas y todo que hay hoy en día y que tenemos nosotros. Entonces, tratar de entenderla y querer, cuando queremos, tenemos esa idea de querer hacer la Biblia literal y sacarla que, no, que porque está escrito y esto está escrito y todas estas cosas, nos metemos en tremendo problema, unos líos que son tremendos, de dolor de cabeza. Porque, por ejemplo, a mí este texto de Éxodo 32 me encanta. Yo lo repito cantidad y lo saco en muchísimos ejemplos, porque es que tiene de todo un poco. Ese texto de Éxodo 32. Y por ejemplo, te encuentras, tú lees el texto de Hechos 32, que fue cuando Moisés fue a la montaña, te encuentras que cuando Dios le dice a Moisés, hey, bájate porque tienes a todo el pueblo tuyo que sacaste de Egipto, está haciendo fiesta allá afuera, allá abajo, adorando a otros dioses, y los voy a matar. Y Moisés dice, no, no, espérate, no los mates, o sea, ten compasión de ellos, que esto que lo otro. Y el texto dice, literalmente, literal, dice, entonces el Señor cambió de parecer. O sea, Dios estaba literalmente enfocado en matar al pueblo. O sea, Dios lo iba a cortar la cabeza a todo el mundo, no iba a dejar a nadie, solamente iba a dejar a Moisés con una esposa para que hicieran descendencia y crearan un pueblo nuevo. Todo el mundo ¡fup! Se iba a ir. Pero dice en el 14, porque Moisés le convenció a Dios, dijo, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Ya Dios dijo, no voy a hacer ningún mal a mi pueblo. Pero entonces baja Moisés. Y entonces el mal se lo hace Moisés al pueblo, no Dios. Ya Dios dijo que se había arrepentido, cambió de parecer, no quería hacerle mal al pueblo. Pero entonces Moisés es el que le hace el mal al pueblo. Pero cuando Moisés hace el mal, Moisés no dice, soy yo el que estoy haciéndoles mal. Moisés dice, es Dios. Este mal viene de parte de Dios. Es de parte de Dios que les hace tomar oro. Es de parte de Dios que los hace, les da la reprimenda que les da. Es de parte de Dios que les dice a los levitas que saquen su espada y empiecen a cortar cabezas y maten a sus parientes y a todo el mundo. Es de parte de Dios. Y literalmente no te encuentras una sola parte dentro de todo ese escrito donde Dios le dice, hey, corta de la cabeza. Lo que sí te encuentras es en el verso 14 que dice, y el Señor cambió de parecer del mal que le iba a hacer a su pueblo. Pero Moisés en todo momento dice que es Dios el que mandó a que le comiese, tomaran el oro, el becerro de oro, y a que le cortaran la cabeza a todo el mundo. No solo eso, al otro día se levanta Moisés en la mañana y dice, ustedes han pecado contra Dios, yo voy a subir a ver si Él se digna de volver a perdonarlo por todo lo que ustedes hicieron. Yo voy a interceder en favor de ustedes para ver si lo... Cuando ya Dios dijo que había cambiado de parecer, supuestamente en el verso 14, y todavía está Moisés con todo ese problema de que tenía que convencer a Dios de que no le siguiera haciendo mal. Y va para allá y vuelve a darle otra charla a Dios y le vuelve... ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú lees la Biblia y todas estas cosas, no hace sentido. Si la tomas literal y que realmente Dios dijo esto, no hace sentido, ninguno. Pero en la mente de ellos hacía total sentido, porque en la mente de ellos, cuando Moisés decía, esto lo dice el Señor, lo dijo el Señor. Moisés era la palabra de Dios. Moisés era el dedo de Dios como el estudio que tienes tú, Oscar. ¿Me entiendes? O sea, lo que decía Moisés era palabra de Dios y dicho por Dios. Y si Moisés decía, Dios dice que se pongan de cabeza a todo el mundo, Dios lo dijo.
a pesar de que tú no encuentres en ninguna parte de la Biblia que Dios lo dijo. ¿Me entiendes? Entonces, esa era la cosmovisión que ellos tenían, esa era la mentalidad que ellos tenían. Y así lo interpretaban. Tú le preguntas ahora a un judío que estudia la Torá, lee la Torá y te dice, Dios fue el que mandó a los levitas a cortarle la cabeza a sus parientes. Te va a decir sí. Y en ningún momento Dios lo dice, pero lo dice Moisés. Y al decirlo Moisés, Dios lo dijo. Eso es algo que se da por sentado, se daba por sentado. Era parte de la cultura, era parte de la cosmovisión. No es nuestra cosmovisión, no es nuestra cultura, no es nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Es la Mm, manera en que está escrito. claro. Hay una frase que se encuentra en Juan 5, 39, que dice algo así como: vosotros vais a las escrituras porque creéis que en ellas tenéis vida eterna. Am, y esa es la razón. De hecho, fíjate qué mal explicado está eso, porque incluso en estudios bíblicos que organizaciones religiosas hacen a sus nuevos conversos, les ponen una libretita en el cual y le hacen la pregunta: ¿por qué debemos estudiar la Biblia? Y te ponen Juan 5 39a o 39b, que es solo una parte del versículo. Entonces, tú que no sabes mucho de la Biblia por aquel entonces vas y lees y tal, para tener vida eterna. Entonces tú rellenas, ¿no? Entonces luego te viene el sacerdote o el ministro de religión o lo que sea y dice: ya hiciste, rellenaste los huecos que te dejé la semana pasada. Sí, ya están rellenados. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? Porque en ella tenemos vida eterna. Pero el versículo no dice eso. De hecho, el versículo no está diciendo que Jesús anima a la gente a estudiar la Biblia para tener vida eterna. Está diciendo precisamente lo opuesto. Lo opuesto de lo que se le está enseñando a los nuevos feligreses. Lo opuesto. Jesús te está diciendo: vosotros vais a la Biblia, a las Escrituras, creyendo que así tenéis vida eterna. Y sin embargo no venís a mí para tener vida eterna. Y me queréis matar. O sea, no les está aplaudiendo porque vais a las escrituras para tener vida eterna. Les está tirando las orejas. O sea, vosotros creéis que vais a las escrituras para tener vida eterna. Entonces, ir a las escrituras y estudiarlas para tener vida eterna es algo que acabaríamos con una mente bipolar, porque vamos a ver cosas y vamos a leer cosas que están fuera de toda moralidad. Y en los versículos aprobado o por el profeta de Dios, como puede ser Moisés, o por los sacerdotes de turno, o por la ley que se ha escrito al respecto, etcétera. Entonces, ¿de qué manera yo estudio la Biblia? Yo estudio la Biblia de una manera analítica. Porque para mí la Biblia es un libro que me muestra mucho del carácter humano. Me muestra mucho del carácter humano, no solo la historia que se está contando, sino del que me está contando la historia y cómo el que me está contando la historia me la está contando. Porque ya no solo dice: fíjate, qué curioso. Eh, no solo me está contando la historia que, 185.000 muertos murieron en una noche por el ángel de Jehová. No es solo la historia, sino quién me está contando esta historia y de qué manera me está contando la historia y por qué ha exagerado el número. ¿Y por qué exagera el número, etcétera, etcétera? Porque hay propaganda en la Biblia, hay intereses económicos en la Biblia de los caracteres de los protagonistas, intereses de poderes, etcétera. Entonces es como un análisis de la humanidad del ser humano. Y nos damos cuenta que podemos usar historias bíblicas, como lo hemos hecho en el estudio de Daniel 14, historias bíblicas que tienen siglos de antigüedad, y nos damos cuenta que a día de hoy tampoco hemos cambiado tanto, ¿eh? Actuamos muchas veces de la misma manera. Ponemos adoración en nuestros ídolos, tratamos de comprar sus favores, etcétera, etcétera, lo mismo que hemos leído en Daniel 14. Entonces, de esa manera yo leo la Biblia. Ahora, para lo que es mi día a día, el jugo, la esencia que yo extraigo de los 4 limones de los evangelios, que es Jesús, ese jugo que a mí me queda de ello,
viene de una persona que, revelando ciertos principios muy, muy básicos, que es amar, respetar al prójimo, no tratar de imponerte sobre el otro, etcétera, unos principios muy, muy básicos, que trae principios además que sabemos que no son terrestres, que son fuera de aquí. ¿Por qué? Porque solo tienes que ir a una guardería donde hay niños y te das cuenta que con 2, 3 años ya se están peleando por el camión de bomberos y por la muñeca. Entonces, cuando alguien dice ama a tu enemigo, te das cuenta que eso ya no viene de aquí, viene de fuera. Es un jugo de limón que viene extraído de fuera. Un mensaje de fuera. Y un mensaje de fuera que viene de un carpintero de Galilea como figura histórica, que ¿cuántos libros escribió? Ninguno. Como si estuviera diciendo, a veces con tanto libro, al final acabas más limitado con tanto libro. Y de hecho, el ejemplo está claro. Todos los que tenían las escrituras y el libro acabaron matando a este carpintero de Galilea. Fíjate qué limitados estaban, que no pudieron ver mucho más allá de la distancia entre sus narices y las tapas de ese libro, que acabaron matando al carpintero de Galilea, que traía un mensaje muchísimo más hermoso para la humanidad que el que ellos encontraban en su libro.